Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad veremos cómo instalar Windows 95 en VirtualBox y daremos un recorrido por su apariencia y su funcionamiento. Iniciamos entonces. Abro la máquina virtual y vamos a proceder a instalar. Como vemos entonces en los videos anteriores ya habíamos instalado el Windows 3.1 y el Windows 3.11. Entonces vamos a crear una nueva máquina virtual para instalar Windows 95. Windows 95, vemos que inmediatamente cambia la versión Windows 95. Siguiente, trabaja con un mínimo de 64 megas en RAM. Yo le voy a poner hasta 200, le voy a poner 512 para que trabajemos mucho mejor. Vamos a crear el disco duro dinámico y lo vamos a dejar ahí en el tamaño de 2 GB, pero sí le voy a cambiar la ruta porque estoy instalando todos estos sistemas operativos en una carpeta donde van a ir quedando todos MB, aquí ya el 1, 3.1, 3.11 y entonces ahora me va a quedar guardado el 95. Entonces le voy a crear y bueno, listo. Ya debo entonces con anterioridad tener entonces la carpetica con el Windows, que les dejaré entonces a los estudiantes la carpeta para que la descarguen. Entonces Windows 95 está comprimida, la voy a descomprimir y dentro de esta carpeta voy a encontrar 4 archivitos. La imagen ISO con todo el Windows 95, una imagen ISO con el disco de arranque, un blog de notas con las instrucciones y el serial y un apéndice del teclado por si en muchas ocasiones nos da dificultades encontrar el símbolos en el teclado del DOS para colocar, por ejemplo, esta barra. Pues la vamos a utilizar con donde esté esta tecla, los 2 puntos normalmente con la ñ, porque nos toca iniciar con el DOS y posiblemente nuestro teclado se configure en inglés. Entonces voy a tener por aquí abierto el archivito con las instrucciones que vamos a estar utilizando. Entonces voy a iniciar. Entonces ya tengo mi carpeta con los archivos descomprimidos. Entonces voy a mostrarles las instrucciones primero, porque antes de iniciar la máquina virtual debemos configurar unas cositas en el sistema. Entonces aquí les dejé las instrucciones: ir a configuraciones, sistema, aceleración y desactivar la opción que dice habilitar BTXAMD. Si no lo hacemos posiblemente nos genere un error más adelante. Luego en la opción almacenamiento en floppy vamos a cargar la imagen del disquete y en el controlador IDE vamos a seleccionar la imagen de Windows. Entonces sería lo siguiente: configuración, aquí en sistemas, aceleración, voy a deshabilitar esta opción que dice habilitar BT, y en almacenamiento, aquí donde dice floppy vacío, voy a cargar la ISO del disquete que estaba aquí en la carpeta. Sería esta que se llama Windows 95B. Y en el controlador IDE, que sería ya el que me va a permitir instalar la imagen, voy a cargar la imagen que se llama carpeta aplicaciones. Esta sería la imagen que debo cargar. Listo. Entonces ya teniendo eso, ahora sí procedo a iniciar la máquina. Entonces inicialmente la máquina va a iniciar en DOS. Entonces cuando arranca la máquina en DOS continuaremos con el siguiente proceso. Entonces la máquina arrancó. Voy a darle un poquito aquí más grande y nos queda
en la unidad A, que sería el disquete. Entonces, como arrancó con el disquete que metimos la imagen virtual, lo primero que debemos hacer es crear las particiones. Entonces, desde el DOS, para crear las particiones, escribimos el comando fdix y vamos a presionar allí Enter. Con esto, entonces el sistema nos va a crear las particiones, pero antes, como detecta que hay un disco, el disco que nosotros le pusimos era de 2 gigas y detecta que hay un disco de mayor a 512 megas, entonces tiene que activar el soporte para discos grandes. Entonces aquí le vamos a presionar la Y de Yes y le damos Enter para que se active el soporte para discos mayores a 512 megas. Luego aquí en las opciones del FDIS le vamos a dar la primera opción, que es crear una partición por el DOS. Entonces presionamos el 1 y luego otra vez el 1 para crear la partición ya primaria. Listo, él empezó a crear la partición y luego me pregunta que si quiero utilizar el tamaño máximo de esta partición. Entonces le voy a decir que sí, presionando la Y, o como ya está le doy Enter. Y luego ya me dice que debo reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto. Entonces para reiniciar, presiona las teclas Control y Suprimir, que equivale aquí a donde dice entrada, teclado, y esto que dice es en la máquina normal sería Control alterna Suprimir. Pero como estoy en una máquina virtual, equivale a presionar la tecla Host, que es esta que dice Control derecha, o sea, la tecla Control derecha y luego suprimir. Es decir, que si presiono Control y suprimir, entonces el sistema se reinicia y dice que está reiniciando y él vuelve a quedar nuevamente en la unidad A. Estando entonces en la unidad A, ya hizo la partición, entonces vamos a proceder a formatear la unidad C. Para ello escribimos el comando format, escribimos C 2 puntos, los 2 puntos entonces están en la ñ, que el teclado quedó configurado en inglés, presionamos Enter. Nos dice que toda la información que está en esa unidad será borrada, pues tengo que presionarle Y para decirle que sí, de Yes y Enter. Empieza el proceso de formateo. Recuerden que lo que está formateando aquí es la unidad C del disco virtual que he creado. Listo, entonces está calculando el espacio. Luego acá me pregunta por el nombre, si le quiero dar nombre al volumen, etiqueta. Si quiero le doy Enter para dejarlo así o le doy un nombre cualquiera. Eso sería como el nombre del disco, como va a quedar internamente. Le voy a poner System. Listo. Y Enter. Listo. Después de creado ya la partición, después de formateada y haberle dado el nombre al volumen, entonces voy a pasar a la unidad C, y para pasar a la unidad C pues escribo la letra C, 2 puntos y Enter. Voy a limpiar pantalla, que en el DOS era CLS, y para crear una carpeta voy a escribir mkdir para decir que voy a crear un directorio, y el nombre que le voy a dar al directorio voy a llamarlo win y Enter. Voy a darle dir en el C a ver si ya quedó, y efectivamente ahí aparece la carpeta win, pero dentro de la carpeta no hay nada. Nuevamente voy a pasar a la unidad de CD, y como ya vimos que ahí está la carpeta win, yo lo que voy a es a copiar toda la carpeta al disco C dentro de la carpeta win. Entonces le voy a decir el comando copy, el nombre de la carpeta que es Windows 95, al C 2 puntos, y debo sacar la barra que está inclinada hacia la izquierda, que en el teclado va a salir con el teclado donde están las llaves que cierra solito. Entonces voy a hacer un clic aquí y presiono esa tecla, y hacia qué carpeta la voy a enviar.
Entonces lo que le estoy diciendo ahí es que me copie todos los archivos que están dentro de la carpeta Win95 que están en la unidad C, en la unidad R, o sea la CD, a la carpeta, aquí, perdón, aquí este A no lo tengo que copiar, simplemente C2 puntos. Win. Entonces lo que me va a copiar es todo el contenido de la carpeta Win95 a una carpeta que se llama Win, que está en el C, le doy Enter y el proceso inicia entonces a copiar todos los archivos a esa carpeta. Son aproximadamente 105 archivos que se copian en la carpeta del disco C. Entonces este es el proceso que se hacía inicialmente para instalar Windows 95. Que normalmente ya en el computador uno ya tenía el DOS, entonces lo único que uno hacía era conectar el CD y pasar la unidad CD y ejecutarlo. Copiar la carpeta es para tener el soporte dentro del C, de tal manera que si en algún momento me pide que necesita algún archivo, no tenga que yo estar copiando nuevamente o insertando, nuevamente la unidad de CD, sino simplemente enrutarlo hacia esa carpeta. Eso es precisamente lo que en estos momentos estamos haciendo. Bueno, ha terminado, dije que 105, pero en realidad fueron 187 archivos que se copiaron. Entonces voy a pasar a la unidad, nuevamente a la unidad C, y voy a verificar que hay dentro de la unidad Win. Utilizo el comando cd, que es para abrir una carpeta, le doy Win, Enter, y ya observo que dentro de él están todos los archivos. Entonces lo que debo utilizar allí luego es simplemente el ejecutable que se llama instalar. Si lo queremos verificar, le doy dir *.exe, que son los archivos ejecutables, y observamos que entre todos los .exe que hay en esa lista de 187 archivos hay uno que se llama instalar. Entonces instalar, simplemente lo ejecuto acá escribiéndolo, instalar, y listo, le doy enter. Dice la instalación se realizará a continuación de una comprobación rutinaria. Presione entrar para continuar. Entonces en estas instalaciones de esos sistemas operativos, lo primero que hacía era comprobar, por ejemplo, el disco duro, hacía un ScanDisk y hacía otras comprobaciones. Entonces mire, ahí está haciendo el ScanDisk, que es revisar pues los medios, que la tabla de asignación de archivos esté correcta, que el disco pues esté funcionando bien, que no tenga sectores dañados, revisa el espacio libre, verifica la superficie, aunque la superficie en este caso él la omite porque siempre es bastante morada. Entonces en este caso él termina de hacer la comprobación hasta el espacio libre y ya inicia el proceso de instalación, obviamente con unos datos iniciales que va pidiendo. Entonces dice: bienvenido al programa de instalación de Windows 95. Felicidades por el Windows 95 en modo más nuevo y fácil de aprovechar máxima su PC. Recuerda que más nuevo era en esa época. La instalación durará entre 30 y 60 minutos según la velocidad de su PC. Haga clic en continuar para seguir con la instalación. Entonces le voy a dar continuar. El programa de instalación está preparando el asistente que lo guiará paso a paso durante el proceso de instalación. Espere unos instantes. Bueno, el aceptar la licencia, aquí me tengo que decirle que sí. Siguiente, proceso básico. Me pregunta por el directorio donde voy a instalar el sistema operativo. Lo dejo por defecto ahí en C Windows. Recuerde que la carpeta que yo había creado se llamaba C Win, que es donde quedan los instaladores, los archivos de instalación, y dentro de ese ya va a quedar es el sistema instalado. Bueno, dice preparando el directorio, está creando la carpeta Windows y copiando algunos archivos allí. Entonces ya en el asistente me pregunta por las opciones de instalación. Me da 4 opciones. Típica, es la recomendada pues para que el sistema se vaya como más solo.
La opción de portátil, si es para instalarlo en un portátil, pues que dice que resultan útiles para equipos portátiles. Compacta es cuando se instalan las opciones mínimas, y personalizada cuando yo voy eligiendo lo que quiero instalar. Entonces vamos a dejarla en la opción típica. Bueno, entonces llegamos aquí al serial. Entonces recuerde que en el archivo que les dejo está el serial. Entonces voy a mostrarles por aquí. En la parte inferior les dejé el serial. Entonces lo que hago es digitarlo en estas casillas. Ejemplo 1.95 00 5315 51.42. Siguiente, el nombre que le quiere dar a la máquina, al computador. Listo. Escribimos ahí los datos pues que queramos de acuerdo al usuario. Analizando la instalación, examinará el tipo de hardware instalado en su PC. Tiene algunos de los siguientes dispositivos. Que si tengo un adaptador de red, le voy a decir que sí. La tarjeta de captura de video sonido, le voy a decir que sí. Siguiente. Bueno, ya terminando el proceso de análisis del equipo, nos lleva a los componentes. Instalar los componentes de uso más frecuente, vamos a dejarlo ahí, o si queremos personalizar la lista que serán instalados, lo voy a dejar en el recomendado, aunque lo voy a dar aquí primero y luego me devuelvo. Mire, entonces aquí, ¿qué pasaría? Resulta que por defecto vienen unas opciones activadas y otras desactivadas, pero además dentro de cada opción, si yo le doy un clic allí y le digo detalles, hay otras que están deshabilitadas. Entonces, si yo selecciono la opción, los componentes de uso más frecuente, y luego más adelante los necesitara, al darle clic en la opción que necesito, él me pedirá entonces el CD de instalación. Es ahí cuando surge la importancia de tener la carpeta con los archivos de instalación ahí en el disco duro. Entonces, para hacer mucho más rápido, le voy a decir que instale los componentes de uso más frecuente, y el sistema pues ya selecciona como apareció ahorita. Bueno, era muy frecuente crear un disco de arranque, por si en algún momento había algún problema con el computador. Entonces uno creaba acá un disco con un disquete, lo daba allí, le daba siguiente, y él creaba un disquete con el cual uno podía arrancar el computador y hacer un diagnóstico si en el momento de arrancar el computador había algún problema. Como esto es una máquina virtual, pues le voy a decir que no, y no vamos a crear ese disco de arranque. Bueno, entonces ya está iniciando la copia de archivos desde la carpeta de Windows 95 hacia la carpeta ya de Windows, donde va a quedar instalado el sistema operativo. Realizada la copia, pues reiniciará el sistema. Entonces le doy siguiente y ya esperamos que termine el proceso. Bueno, terminando ya el proceso de copia de archivos, va a proceder a reiniciar. Entonces lo voy a dar finalizar y el sistema procederá a reiniciar. Bueno, entonces acá me dice que ha detectado que hay un disco en la unidad, que lo extraiga, y etcétera. Es decir, que me toca ir aquí a dispositivos, en el disquete, eliminar el disquete, y también en la unidad óptica eliminar la unidad de CD, por decirlo de alguna manera. Le doy a aceptar y ya el sistema deberá reiniciar en Windows 95 Normal. Listo, entonces empieza pues el arranque de Windows 95. Primero dice que empieza a actualizar, se va a iniciar por primera vez.
Bueno, entonces después de que arranca empieza a comprobar qué dispositivos Plug and Play tiene conectados, es decir, los dispositivos eran aquellos, Plug and Play son aquellos que simplemente bastaba con conectarlos y de una vez arrancaban, es decir, que ya los controladores quedaban instalados con la instalación del Windows. Dígase después del teclado, su mouse, de pronto alguna USB, alguna cámara, no sé, cosas así que uno los conectaba y ya los autodetectaba. Ese era el sistema Plug and Play, que es conecte y arranque, conecte y trabaje. Entonces eso es lo que hace el sistema en estos momentos. Bueno, dice proporciona un nombre del PC y del grupo de trabajo que identificarán este equipo en la red. Entonces nos va a pedir el nombre del usuario. Voy a poner nuevamente esto, creo que no puede llevar espacio. Grupo de trabajo, si quiero crear un grupo de trabajo, de familia y equipo familiar. Bueno, cualquier cosa que queramos colocar allí y continúa el proceso de configuración de hardware. Entonces ahí él empieza, cuando detecta algo que no estaba instalado, pues lo empieza a instalar, y para ello coge ya los archivos desde la carpeta Windows que se dejó en el C. Dice que el origen es el CD de Windows, CD-ROM de Windows, pero recuerden que en este momento yo no tengo ya ninguna unidad insertada, sino simplemente es la carpeta que se dejó copiada en el DOS. Bueno, ya terminando de instalar, pues vamos a mirar cómo quedaría el escritorio y el botón inicio, que es aquí en esta versión Windows 95 donde aparece por primera vez el botón inicio y donde ya se empieza pues como a conocer el escritorio de Windows como tal. Antes pues no, recuerden que ya vimos la versión 3.1 donde simplemente eran ventanas traslapadas una tras otra, no había este espacio del escritorio para que se abrieran allí cada una de las ventanas que yo quisiera trabajar, ni existía el botón inicio como tal. Continúa con la configuración de algunos elementos, entre ellos el panel de control, el programa del menú inicio, la ayuda, la configuración del DOS, la zona horaria y la impresora. En la zona horaria me va a pedir algunos datos y en la impresora me va a pedir si quiero instalar impresoras. Pues entonces ya uno toma la decisión de lo que quiere hacer. Se está actualizando los accesos directos en el menú inicio, luego configurar la ayuda de Windows, sigue bajando cada una de esas opciones que va a configurar hasta terminar. Bueno, entonces aquí en la zona horaria me pregunta la zona horaria en la cual me encuentro. Yo en este momento me encuentro en Colombia, por tanto voy a buscar aquí -5, que es Bogotá, Lima. Y miremos si la fecha y la hora se encuentran correctas. Agosto 23, 5:58, es correcto, le voy a aplicar, aceptar. Y luego aquí en la impresora, pues yo no voy a instalar impresoras, simplemente le voy a dar cancelar a la instalación de la impresora. Y luego me dice que debe reiniciar nuevamente. Espere mientras se cierra, iniciando Windows. Y ya vamos ahora sí a el escritorio como apareció por primera vez. Bueno, entonces que sí, simplemente la voy a cancelar. Es cuando tengo varios equipos pues conectados dentro del mismo hogar, la misma oficina. Entonces no voy a crear red, y terminando de hacer algunas configuraciones de hardware. Y bueno, listo, entonces ya aparece nuestro escritorio, los botones y el inicio, que recuerden que apareció con esta versión en esta época. Entonces la instalación de Windows necesitará más información para finalizar, continuar siguiente. Bueno, aquí me va a decir que me va a instalar, esperar que termine el proceso. Bueno, ahora sí ya
terminada la instalación, y realizó unos cambios al utilizar pues toda la parte de la navegación que no quedaba instalada con el sistema operativo inmediatamente. Bueno, lo primero es, vamos a desactivar esto que está aquí y vamos a dejar esto clic derecho con el escritorio, y este Active Director lo voy a decir personalizar y voy a desactivar esto para que se vea normal, y es esto: barra de canales no, ver como una página web no, aplicar, listo. Entonces volvimos al escritorio como lo teníamos al inicio. Entonces miremos una miradita por acá. Entonces aquí en nuestra barra de acceso rápido teníamos pues los canales, mostrar el escritorio cuando yo estuviese por ejemplo en una página o en otra parte abierta. Yo le doy un clic allí, inmediatamente se muestra pues el escritorio de una, se cierra lo que se minimiza, no se cierra, se minimiza lo que esté abierto y me muestra el escritorio. Eso pues ya viene funcionando así desde esa época y todavía es así. Teníamos aquí la barra de navegación, el Explorer, entonces como vimos en la instalación era el 4.0, y tenemos acá el Logo Express que todavía sigue funcionando. En el área de notificaciones solo por ahora nos aparece el reloj y el volumen, y esta sería pues la barra de tareas, que igual se podía, por ejemplo al inicio rápido si lo quito toda esta parte que está aquí en los canales, y podía habilitar la barra de direcciones aquí, la barra de direcciones de internet, para yo escribir ahí una dirección de internet. Eso todavía incluso se puede hacer en la actualidad. Vamos a dejarlo así y vamos a mirar cómo se veía el explorador de Windows, que hoy en día es mi equipo. Aquí aparece mi PC, le doy doble clic y este viene siendo, digamos que el explorador de Windows 95. Así era que venía, no venía dividido como viene dividido en la actualidad el explorador en una ventana derecha y una izquierda, sino que en mi PC pues me mostraba la unidad de disquete. Entonces, por ejemplo, en estos momentos no hay unidad de disquete, pero si yo me voy aquí a dispositivos y asumo que voy a agregar un disquete, por ejemplo puede ser del DOS, que pues, seleccionando en este caso un disquete, por ejemplo voy a colocar el disquete número 1 del DOS, y ahora sí, al darle doble clic acá pues él me debe mostrar información contenida en ese disquete. Entonces aquí me dice que hay 37 archivos, 5 ocultos, el espacio, pero ahora sí se está abriendo. Y lo que me va a mostrar en este momento es el contenido de esa unidad de disquete. Ahí está cargando. Esto es lo que hay dentro de la unidad de disquete del inicio de DOS. Si me devuelvo, aquí tienen los botones atrás y selecciono el C nuevamente, que sería el disco duro, pues encontraría las carpetas allí del DOS y de Windows. Entonces voy al C, voy a abrir el contenido del disco local C, y allí pues voy a encontrar todas las carpetas, digamos muy similares a las de hoy en día. Carpeta Windows, dentro de Windows System 32, ahí está Windows. Recuerde que está la carpeta Win que yo creé, con donde están todos los archivos para instalar, pero me creé igual el archivo programa, mis documentos, los archivos multimedia, aquí serían los de audio, video, y dentro de la carpeta Windows pues tendría todos los archivos ya instalados que requiere el sistema operativo. Dentro de ellos pues hoy en día conocemos que contiene una carpeta que llama System 32. En esta época no se llamaba System 32, solamente System. Entonces por verla, aquí está System, y dentro de ella encontramos pues todos los programas que ellos traen. Yo los podría ejecutar por aquí. Aquí tengo por ejemplo la calculadora, pero pues igual los puedo ejecutar desde el botón inicio. Acá en el botón inicio voy a encontrar pues todas las carpeticas. Por ejemplo en programas
voy a encontrar accesorios, y dentro de accesorios voy a encontrar pues lo que es el blog de notas, la calculadora, el reproductor de imágenes, el Paint de esa época que ya era muy parecido al actual, el WordPack que sigue funcionando, lo mismo que el blog de notas. En multimedia encontraba pues los reproductores de video, de audio, de sonido, la grabadora. En herramientas encontramos las herramientas de fragmentador y el Scandis. Podíamos marcar, teníamos un marcador de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar Paint y lo comparamos luego con la versión, ya vimos la 3.1 como era, y miremos qué cambios. Digamos que esta versión está aquí en estos momentos, prácticamente es la misma versión. Voy a abrir la versión de Windows 10 y la vamos a comparar. Con la versión del 95 para que miremos que prácticamente digamos que es lo mismo. Aquí vemos la del 95 y acá vemos entonces la versión del Windows 10. Entonces digamos que es el mismo Paint que utilizábamos en esa época, con algunos cambios en los ajustes de apariencia nomás. Entonces pues todo pues con la brochita normal para trabajar, el seleccionador de color. Entonces pues todo exactamente igualito. Entonces miramos una diferencia con el explorador, que no traía sino una sola ventana. La configuración igual, traía normal panel de control impresora, es decir, entre el Windows 95 que fue el primero, la ventana de ejecutar que es igualita a la que contamos hoy en día en Windows 10 aún. Es lo que es el redes en estos momentos. En la actualidad igual funcionaba para configurar las redes de trabajo de una oficina. El manejador de correos, que en este caso podría ser un Low Express, que lo podemos tener instalado también en nuestro equipo. Bueno, digamos que eso es a grandes rasgos lo que traía Windows 95. Obviamente aquí se iba en programas, iba a ir apareciendo todo lo que uno instalara. En este momento no tenemos ningún otro programa instalado. Vamos a ver aquí en juegos, a ver los jueguitos que traía Windows 95 en comparación con los que ya vimos en 3.11. Entonces creo que aquí me adicionan un jueguito más. A ver, parece que no quedaron registrados, quedarían los juegos. Bueno, entonces como en la instalación que le dimos al sistema operativo era típica, no nos instaló la carpeta juegos. Entonces yo la voy a instalar, le voy a decir agregar o quitar programas. Me voy a ir a instalación de Windows. Y acá en accesorios, que es normalmente donde quedan los juegos detalles, observemos que efectivamente no me agregó la carpeta juegos. Entonces yo la voy a instalar. Y también voy a agregarle el administrador de escritorio, aceptar, y le digo aplicar y aceptar. Entonces como ya la carpeta está en el disco C, pues él no me va a pedirle el CD ni nada, sino que simplemente va y busca el contenido dentro del directorio donde empezó la instalación. Entonces aquí lo que estoy haciendo es agregando unas opciones que habían quedado por fuera de la instalación, porque le dije que la instalación típica, y en la instalación típica no me instalaba digamos algunos componentes, entre ellos la carpeta de juegos, que voy a mirar a ver qué juegos traía, no recuerdo, y por ello pues miramos a ver qué más opciones. Creo que lo nuevo debe ser un jueguito que llamaba Carta Blanca. Y entonces ahorita vamos a mirar comparado con 3.11 que traía Buscaminas y Solitario. Entonces ahora sí vamos a inicio, aquí en programas, vamos a accesorios y ya por aquí deberá aparecer juegos, pero acá está. Y efectivamente, bueno, trae corazones y cartas blancas, digamos que son los dos juegos nuevos que trae comparados con 3.11 con 3.1, que era carta blanca. Pues cómo se juega no sé. Acá, y luego encima de la A debería ir el 2 de la misma pinta. Entonces yo tengo que ir moviendo
algunas. Este es para mover, por ejemplo, si yo quiero mover esto para acá para que me quede esta J libre. De hecho, no sé para qué la dejé libre, porque no. Bueno, aquí está y ahí está para allá con el 2. Y así voy a ir moviendo. La primera el A, luego el 2, el 3. Por ejemplo, aquí me cabe este 3 de corazones que está aquí. Entonces yo podría mover este 8 para acá. Y este 3 entonces vendría para acá. Y luego el 4 y así sucesivamente hasta ordenar esto aquí en las pilas que queden de la misma pinta. Como aquí ya contamos con Windows 95, que a partir de Windows 95 ya apareció el botón inicio, entonces ahora sí acá, para cerrar todo, tendremos que apagar sistema. Decirle apagar, reiniciar o reiniciar en modo DS. Y cuando eso salía, incluso era modificable y uno podía modificar eso. Bueno, en este caso ya no salió, sino que se cerró automáticamente. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial. El próximo debe ser Windows 98. Nos vemos en la próxima. Bye bye.